escuchas. Son las 6 de la mañana de este viernes 22 de julio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Sigue el desconcierto, siguen las discusiones, siguen los acertijos que se hacen alrededor del plebiscito. Esto todo es un caos. Un caos fue el que acabó de armar la Corte Constitucional, que en lugar de resolver los problemas, creó nuevos problemas de forma. El plebiscito, el acuerdo final con las FARC, que algún día aparecerá, dicen ahora que lo van a dejar para el 7 de agosto, hágame el favor, el día del Ejército de Colombia, el día de nuestras glorias, un compromiso con estos bandidos. Pero bueno, de Santos se puede esperar cualquier cosa. El día que eso aparezca se lo tienen que mandar al Congreso. ¿Y el Congreso cómo lo trata? ¿Como una ley? ¿Cada cámara por separado? ¿Intervienen las comisiones? ¿No intervienen las comisiones? No hay nada que resuelva el enorme galimatías jurídico que ahí se montó. Luego el presidente dicta un decreto con la pregunta. ¿Y esa pregunta quién la controla? Si es una pregunta capciosa, si es una pregunta ilegítima, ineficaz, ¿quién controla? ¿Cuál? No hay ningún acto en Colombia, no hay actos de poder en Colombia, distintos de los nombramientos de los ministros, que tienen también su propio control jurisdiccional. ¿Qué va a pasar con eso? Demar Córdoba en Al Oído nos presentará un resultado sobre sus investigaciones sobre el particular. Entre otras, pues se habla del famoso Tribunal de las FARC. Volvió a aparecer el tema, porque ahora resolvió el señor Santiago decir que el Tribunal de las FARC es para juzgarnos a todos, es decir, es la venganza de las FARC constituida a través de un tribunal que forman ella y el gobierno. Entre De la Calle y Márquez nombran una Corte Constitución, un Tribunal de Justicia para que nos juzguen a todos los demás. Bueno, muy bien, en eso vamos. Trump es candidato republicano. Nueva división entre los republicanos. El agarrón con Ted Cruz fue monumental y Ted Cruz se defendió de las acusaciones que le hicieron porque pronunció un discurso en el que ni mencionó a Trump. Dice que es que él no está acostumbrado a apoyar a gente que habla mal de su esposa y de su madre, algo como eso. De todas maneras, ya pasó la convención republicana, estamos a la expectativa de las encuestas que normalmente se hacen después de un acontecimiento de esa naturaleza. En Colombia, Óscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo dejan la dirección del Centro Democrático. No se trata de una crisis, al contrario. Ayer en las reuniones entre los parlamentarios y los directores del Centro Democrático hubo una cerrada ovación de agradecimiento hacia Óscar Iván Zuluaga y de respaldo a su gestión. Él permanecerá ahí hasta que la convención decida quién va a ser el nuevo director del partido y qué dirección o qué estructura toma el Centro Democrático. El Consejo de Estado suspende al gobernador de Caldas, Guido Echeverri. Esto estaba cantado desde hacía mucho tiempo. El proceso venía en marcha. ¿Qué hizo el gobernador en este tiempo en que se sabía que iba a quedar suspendido, pero el Consejo de Estado no tomaba la decisión que debió haber tomado hace rato? ¿Qué pasó? Dicen por ahí que cosas de esas que infunden tanto miedo. La Mesa de Unidad Nacional se desune. Recordemos que Juan Manuel Santos había dicho que la campaña por el plebiscito tendría un director único, que sería César Gaviria. De director lo bajaron a coordinador, y los partidos de la mesa dijeron que cada uno va por su lado, y que nada de ir unidos a esa campaña. La mesa se desune, cada uno en su corral. ¿Eso cómo va a ser? Y a César Gaviria lo desmontaron de director de la campaña
a coordinador de las campañas. ¿Qué significará eso? El atentado de Niza, el terrible atentado donde un loco, como son todos esos terroristas, unos locos, con su camión aplastó 84 personas y dejó muchas más heridas y gravemente heridas. Ahora la policía francesa dijo que eso estuvo largamente planeado y que este hombre sí tuvo cómplices. Volvemos a Colombia. La planta de Gibraltar. Esto es inaudito. Los UVAs habían encerrado a los funcionarios de Ecopetrol en la planta de Gibraltar y no los dejaban entrar y salir. Los habían secuestrado. Después eso se normalizó. Pues no hubo ninguna garantía ni de la policía, ni del ejército, ni de nadie para impedir nuevos desmanes, y ahora el desmán fue completo. Los UVAs se metieron a la planta, que tiene peligros. Pues el primer peligro es que no está funcionando, y que hay una parte muy importante de municipios de norte de Santander e inclusive de Antioquia, que tienen que recibir el gas de otras procedencias a un costo mucho más alto. Hablan de un 30% más de costo. ¿Quién paga? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Los UVAs no piden sino 2 billones de pesos de indemnización y que los reconozcan como los dueños ancestrales de todas esas regiones. Lo que dijimos, ¿nos van a tirar a todos al mar? Bueno, pues no hubo policía, ni ejército, ni nadie que garantizara la normalidad de la planta de Gibraltar, y ahí están las consecuencias. Volvamos al mundo internacional. El COI, el Comité Olímpico Internacional, expulsó a todos los atletas rusos de los próximos Juegos Olímpicos por el descubrimiento que se hizo de un dopaje sistemático organizado desde el Estado. Eran laboratorios del Estado los que preparaban las drogas de doping para burlar los controles y para asegurar que los atletas rusos ganaran las competencias. Excluidos los atletas rusos de Río de Janeiro. Hoy se sabrá si excluyen a Rusia de las demás competencias. Uno no sabe si los laboratorios de dopaje se dedicaban solamente a los atletas o a todos los competidores en los Juegos. Una gravísima crisis, otra que se suma a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Capturan integrantes de célula desorganizada que atentaría en Río de Janeiro. Otra pata que le nace al cojo, porque la gente se pregunta, ¿a esa la capturaron? ¿Y sería la única? ¿Sería la única? ¿No habrán por ahí otras mejor organizaditas y que vaya a haber atentados en Río de Janeiro? Definitivamente no recordamos en la historia otros Juegos Olímpicos más comprometidos. Recordamos el ataque de los fedayines contra los atletas israelíes en unos Juegos Olímpicos, pero previamente a los Juegos no había habido tantas expectativas negativas, tantas noticias de desorganización, tantos malos augurios como los que tienen los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. La oposición venezolana dice estar lista con las firmas para revocar a Maduro. El gobierno les pone una condicioncita para seguir con el proceso de revocatorio, que acepten una mesa de diálogos, obviamente con las condiciones que impone Maduro. Eso, desde luego, ni está en la Constitución política, ni está en la ley, ni está en ninguna parte. Simplemente es que el gobierno de Venezuela hace lo que le da la gana, que es el modelo en el que se está mirando Juanpa para hacer aquí en Colombia también lo que le da la gana. Un buque irlandés rescató 1.128 emigrantes cerca a Libia. Sigue el éxodo de África hacia Europa. ¿Cuántos no rescatan? ¿Cuántos llegan a Europa? ¿Cuántos habitantes de África desesperados por el hambre, por el desgobierno,
por lo que dejó como herencia el comunismo que se tomó al África, están saltando hacia Europa. Encontraron también 17 cadáveres. Ya empezó formalmente la búsqueda del reemplazo de Ban Ki-moon. Corre, Juanpa, corre, corre. Hay que buscar ese puesto para usted o para la canciller o para algún amigo. ¿Cómo se le va a escapar ese puestazo? En Colombia hay noticias de que el Banco de la República tendrá que subir las tasas de interés. La inflación sigue disparada. Es la noticia que se tiene. Y con el paro camionero, ni hablar. Y a propósito de paro camionero, parecería que ahora las partes están listas para un acuerdo. Hay una reunión que empieza en la madrugada y dicen que ya está prácticamente todo resuelto. La pregunta que nos hacemos es, ¿a qué costo? ¿A qué precio? ¿Cuánto vale el acuerdo con los camioneros? En Turquía se le dan más poderes a Erdogan, 50.000 arrestados. Francia ataca posiciones islámicas en Libia. Y a propósito de Francia, siguen los problemas y problemas gravísimos ahora en el Parlamento con motivo de la norma, de la ley que transforma o que cambia el régimen laboral para hacer a Francia más competitiva. Francia tiene unas condiciones laborales que no son competitivas. Y la nueva ley que proponen los socialistas, el señor Hollande, ha suscitado 1000 disturbios y ahora problemas muy serios que desde el punto de vista constitucional están teniendo un tratamiento muy discutible. La familia del niño muerto por un cocodrilo en Disney, el niño Lane Graves, no demandará. Le basta su dolor. Nos parece un lindo ejemplo. ¿Quién nos devuelve a niño y para qué dinero? ¿Para qué dinero si perdimos nuestra criatura? Nuevo ataque policial a un negro en North Miami. Esto se está volviendo pan de todos los días. Desde que existen los videos, las cosas se ponen de manifiesto. Un negro con las manos en alto recibió un disparo de la policía y eso puede atizar el fuego de esta ola de enfrentamientos y de violencias, esta posibilidad de un enfrentamiento racial que desde luego nadie quiere. Y en Hoy en la Historia recordaremos la batalla de las pirámides de Napoleón Bonaparte en el año de 1798. Napoleón está en Egipto por estos días. El 24 tomará posesión del Cairo, pero ya entre el 21 y el 22 se estaba dando la batalla de las pirámides y preparándose para llegar al Cairo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues esto está enredado, la noticia que les traigo. A ver si me ayudan a desenredarla. Después de muchos insultos al expresidente Álvaro Uribe por parte de la narcoguerrilla de las FARC y también de innumerables descalificaciones por parte del gobierno, que la verdad muchos interpretamos como una clara persecución a la oposición, pues tanto las FARC como el gobierno de Juan Manuel Santos insisten en la necesidad de que el expresidente Álvaro Uribe se sume a unos diálogos de paz que llevan realizándose muchísimo tiempo y donde casi todo ha sido ya negociado. Tanto el presidente Juan Manuel Santos como la narcoguerrilla de las FARC han alternado insultos y descalificaciones hacia el presidente que combatió más ferozmente a este grupo terrorista y le han pedido innumerables veces que se siente a dialogar. Pues el expresidente Álvaro Uribe siempre decía que no, hasta ayer, cuando dijo que se sentaría siempre y cuando se reabran temas como los de la impunidad y la elegibilidad. Las palabras textuales fueron estas. Lo digo con toda claridad, dijo el expresidente Álvaro Uribe. Si el gobierno y las FARC aceptan reabrir algunos capítulos como el tema de la impunidad, el tema de la elegibilidad política de los responsables de los delitos de lesa humanidad, nosotros, dijo el presidente Álvaro Uribe, estaríamos dispuestos a participar en esta conversación. Esta respuesta ha sido interpretada por algunos como si Uribe abriera la puerta a los diálogos, pero si analizamos de cerca su respuesta, a mí me parece que lo que hace
es cerrarla a cal y canto, ¿no? Porque a las FARC no les interesa en absoluto revisar los puntos de impunidad y elegibilidad, que no solo no los castiga por sus crímenes de lesa humanidad, sino que los premia, ¿no? Con participación política. Pregunto, a ver si desenredamos esto. ¿Por qué las FARC llaman paramilitar al expresidente Álvaro Uribe y después se quieren sentar con él? ¿Qué hay detrás de esa propuesta? ¿Es una actitud democrática de integrar a la oposición? ¿O la búsqueda del pasaporte a la impunidad? ¿O como pensamos muchos, todo es un show para ejecutar el plan de venganza contra Álvaro Uribe y judicializarlo, meterlo en la cárcel, como piensan algunos? Y como ha dicho el propio presidente Uribe, Montserrat, él dijo que era de eso de lo que se trataba. No olvide las declaraciones de, ¿cómo se llama Santiago? El bandido ese compatriota suyo, Enrique Santiago es. Sí, Enrique Santiago, sí. Bueno, sí, él lo dijo muy claro, sí. Que dio declaraciones muy claras diciendo que hay que meter a la cárcel al presidente Uribe. En dos palabras, eso fue lo que dijo. Y él es el asesor de las FARC y él es el que está moviendo los hilos de esa partida de marionetas, de esos analfabetos que están allá y que alguien los tiene que mover y les tiene que explicar las cosas. Ese es, entre otros, Santiago en materia jurídica, ese bandido español que echaron de España, que no aceptan en España. Es un comunista, expatriado, que viene aquí, como hemos dicho varias veces, a sacarnos de la selva con espejos. Él ha dicho que Álvaro Uribe se tiene que ir para la cárcel. Como ministros y como empresarios y como a todo el mundo. El famoso tribunal que están montando entre las FARC y Santos tiene por objeto meter a la cárcel a los enemigos de las FARC y de Santos. De manera que preparémonos que para allá van. Entonces dejan constancia de que a Uribe, no, pues a usted lo llamamos. Usted no quiso venir, pues entonces ahora lo que le toca es cárcel. En eso es en lo que andan. No, pero en caso de que se sentara con ellos, tampoco creo que evitaría la cárcel, ni mucho menos. Yo pienso que no, bueno, pues desde lo luego que en definitiva no. quieren las FARC, ¿no? Y tampoco se va a sentar con ellos porque cuando les digan cuáles son los temas. Para empezar, elegibilidad e impunidad. Para empezar. Entonces, pues eso es volver las discusiones al punto cero, llevarlas a lo que dispone el derecho internacional público y acabar con esa pretensión que ellos tienen que les den impunidad plena y no solamente eso, sino que los traigan al Congreso. Y no solamente eso, sino que les den 23 lugares en el territorio nacional donde sean amos y señores con las armas en la mano. Y a propósito, Montserrat, no se le olvide que el plebiscito, la votación del plebiscito, se va a hacer con unas FARC armadas, con lo que eso significa de intimidación para vastos sectores de la población colombiana. Allá donde ganó Santos las elecciones, ¿por qué las ganó? Porque las FARC dieron la orden de votar, y el que no cumpla la orden se gana un balazo. La cosa es así de sencilla, y eso va a ser así en el plebiscito. Pues contra viento y marea hay que enfrentar ese plebiscito porque es la última oportunidad que los colombianos tienen de que no los conduzcan a algo bastante peor que Venezuela. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 22 de julio del año 16, son las 6:24 de la mañana. Después de mes y medio de dolorosa espera e indiferencia del régimen bolivariano presidido por el camarada presidente Juanpa, y después de dejar en la ruina a miles de mercados de pueblo, tiendas de barrio, grandes empresas como Colombina y Mabé en Manizales, arruinar la industria avícola nacional y de carne. Ahora el gobierno llora sobre la leche derramada, las frutas podridas, los cultivos de pan coger, las grandes cadenas de supermercados sin azúcar. Para terminar, responsabilizando a los laboriosos camioneros, dándoles tratamiento de delincuentes. Doctor Londoño, ¿quién podrá cuantificar el daño causado por la negligencia oficial? Ahora el gobierno nacional sin huevos suficientes para afrontar su responsabilidad en el paro, quiere, a partir de las 7:30 de la mañana, resolver
lo que se debió haber hecho desde el ministerio de Germán Cardona, cuando como niños comenzaron a jugar a los camiones. Doctor Londoño, ¿cuánto nos cuesta esta gracia? Enrédame, Juanpa. Bueno, enrédame, Juanpa, ya se sabrá. Parecería que ahora sí están las cosas dispuestas para un arreglo y que el arreglo vendría a partir de una reunión pactada para las 7:30 de la mañana. ¿Qué es lo que van a pactar? ¿Cuál es el costo para el país de ese arreglo? ¿Y cuál fue el costo de 40 y tantos días de paro para la economía colombiana? En crecimiento, existe, por ejemplo, el dato, William, Sí, señor. de las exportaciones de café. ¿Sabe en cuánto cayeron las exportaciones de café en este mes de julio? ¿En cuánto? ¿En qué se estiman? En el 60%. Bueno. En el 60%. Bueno, que viva la prosperidad. Eso tiene, Santiago, pero es bueno. eso tiene un costo inmenso y entonces prepárese para ver cómo se recupera el tiempo perdido, cómo se le dice a los compradores que perdón que no les habían mandado el café, que habían comprado y que probablemente habían pagado, porque aquí estaban en un paro camionero. Entonces son perjuicios y son daños y son problemas que habrá que resolver a partir del arreglo que se haga hoy, que ya veremos cómo se trata el tema de los combustibles, cómo se trata el tema de los peajes, cómo se trata el tema de la chatarrización y cómo se parte de cero para hacer un régimen camionero, un régimen de carga distinto y nuevo y completamente revolucionario, que es a lo que está invitando el gobierno. Y parece que los camioneros estuvieran aceptando. Ya lo veremos, ya lo sabremos, hemos hablado con los camioneros, hablaremos también con ellos cuando se haga el acuerdo para saber finalmente cuál fue el balance. Para la nación, demoledor, desastroso, balance más que doloroso desde el punto de vista económico y social. Vamos a ver para los camioneros y para el gobierno esto cómo resulta. Santiago Castro tiene noticias muy importantes desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son ellas, Santiago? Doctor Londoño, muy buenos días para todos los oyentes. Muy probablemente el Banco de la República subirá su tasa de interés a 7,75 en su reunión del 29 de julio del año en curso. Esto debido, doctor Londoño, al repunte que se sigue presentando en la inflación, que para el Banco Central cerrará el año cerca del 7%, de hecho dicen 6,50%. Aquí en la hora de la verdad insistimos en que estará cercana más bien al 8%. Así las cosas, la tasa habrá subido en 325 puntos en lo que va de 2016. Lamentablemente la inflación sigue disparada, el déficit fiscal ni hablar, y la deuda pública, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pues sigue aumentando. Por otra parte, doctor Londoño, el miércoles en la madrugada, finalmente, los indígenas Uwa, como usted lo decía, se tomaron ya del todo la planta Gibraltar, en norte de Santander. Tienen a los funcionarios en el casino. Para entonces ya llevaban más de 40 días bloqueando la entrada y salida de personal y maquinaria. Ahora, pues ya ingresando a las instalaciones, siguen demandando del gobierno que cumpla con sus exigencias. En últimas, doctor Londoño, esas exigencias implican el cierre definitivo de la planta y el giro de recursos cuya transferencia permanente no sería sostenible. Nadie sabe en últimas, pues como tantas veces pasa, de cuánto es que estamos hablando para poder calmar los ánimos de los UBA. Decíamos ayer, aquí en la hora de la verdad, citando a María Victoria Reaño, presidente de Kion, que las protestas desbordadas y las cada día más difíciles exigencias por parte de algunas comunidades han frenado la inversión y nublan el panorama para el crecimiento del sector de hidrocarburos. Francisco Lloreda, presidente de la ACP, y Germán Arce, ministro de Minas, tal como lo registra hoy el diario La República, insisten en que las comunidades no recurran más a las vías de hecho, pero no se dan cuenta, doctor Londoño, que lo que no se ha logrado en Colombia, y menos en los últimos años, es hacer que el Estado de Derecho se respete, porque aquí en últimas cada quien está haciendo lo que le viene en gana. Esta nueva economía soportada en el gasto público disparado, el país paralizado, el sector minero energético en su peor crisis de las últimas décadas, la inversión cayendo y cayendo. Recibe la noticia de una leve mejora en los precios internacionales del café, pero nuestra economía ya no es cafetera. Recibe el consolidado de 1.500 hoteles que se construyeron gracias a los beneficios tributarios, que ahora se les van a quitar.
y recibe la noticia de una caída, como lo dijimos aquí en La Hora de la Verdad la semana pasada, en el índice de confianza al consumidor, y ahora van a subir el IVA. Da mucha tranquilidad, doctor Londoño, saber que todo va tan bien. Prosperidad para todos. Sí, señor. Usted dice que no se sabe cuánto valdrá lo de los uvas. Sí tenemos noticia precisa y reiterada y clarísima de cuánto están pidiendo de indemnización. 2 billones. 2 billones de pesos. Esa medio cosita están pidiendo los uvas por los perjuicios que le han causado poniendo una planta en territorio que no es de ellos, en territorio que es de Ecopetrol, pero como aquí no hay autoridad, como no hay policía, como no hay ejército, como no hay jueces, como no hay nada, cada uno hace lo que le da la gana. Tienen secuestrados funcionarios de Ecopetrol. ¿Usted cree que la Fiscalía abre un proceso penal investigando el secuestro que se está cometiendo contra los funcionarios? Primero usted y yo hacemos maletas para irnos, porque seguramente también Bogotá son territorios ancestrales. Pero claro que sí. Esto era de los chipchas. Claro. Esto era de los chipchas, de modo que de aquí nos van a sacar también un día que los chipchas, los descendientes de los chipchas resuelvan decir que eso es su territorio ancestral y que saquen de aquí a todos los que no son indígenas y que les den una indemnización por 500 años de invasión indebida de su territorio. Bueno, entonces en eso estamos. La situación de Gibraltar es grave, inclusive están advirtiendo de la posibilidad de una explosión, ¿no? Sí. Es que la cosa es muy delicada. Jugar con gas es jugar con fuego. Pero, bueno, en últimas, la planta parada, están buscando fuentes alternativas de gas y esas fuentes alternativas de gas valen un 30% más. Pregunta, ¿quién paga? El gas de Bucaramanga, el gas de Norte de Santander, de muchos municipios de Santander del Sur, de municipios antioqueños inclusive. ¿Quién paga? Y eso tiene un impacto directo para esas regiones, doctor Londoño, en últimas, pues en la inflación. Y ya no se puede hacer mercado porque la inflación en alimentos está por encima del 16% y ahora van a incrementarse los costos del gas en un 30%. ¿Quién va a poder subsistir? Bueno, en esa región es un 30% más. Muy bien, eso es lo que está pasando en Gibraltar y eso es lo que está pasando en la economía colombiana. Recordemos que el gerente del Banco de la República dijo al comienzo del año, la inflación está disparada, pero en el segundo semestre empezará a caer. ¿Recuerda? Sí, señor. ¿Recuerda? Hay que buscar esas declaraciones de Uribe José Darío, sí. El gerente del Banco de la República. Aunque ya dijo en semana que el pronóstico estaba mal hecho y que era del 6. Y hoy ya dicen que es del 6.50. Muy probablemente cerraremos cercanos al 8, como lo estamos diciendo acá. Muy bien, pero que iba a empezar a caer la inflación en el segundo semestre. Pues no, entonces ahora le echan la culpa al paro camionero, le echan la culpa al plebiscito, le echan la culpa a los cambios de luna, a cualquier cosa que sea, pero aquí nadie cumple. Desastre para el Banco de la República por segundo año consecutivo. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, queridos oyentes y compañeros. Ayer terminó la convención republicana en Cleveland con la nominación de Trump como su candidato. Una convención completamente atípica donde los escándalos estuvieron al orden del día. La división del partido es evidente. Los dos expresidentes republicanos, Bush padre e hijo, no asistieron. Y tampoco lo hicieron los últimos dos nominados derrotados por Barack Obama. Me refiero a McCain y Romney. El que sí asistió fue Ted Cruz, el último de los rivales de Trump en la carrera republicana. Pero no endosó la candidatura de Trump, lo que provocó un rifirrafe en la convención e incluso su esposa debió salir escoltada para evitar que la agredieran. Otro de los escándalos fue provocado por el plagio que la esposa de Melania Trump hizo del discurso de Michelle Obama, esposa del actual presidente. Aunque la campaña lo niega, la cadena de noticias CNN presentó los videos y algunas de las frases eran idénticas palabra por palabra. Trump se autodefine como el candidato del orden y la seguridad. Y mientras lo tradicional es que los discursos de aceptación de la nominación tengan un carácter optimista e inspirador, Trump juega con el miedo de los votantes y presenta un panorama desolador de su propio país. El terrorismo,
la inmigración, la violencia contra los agentes de policía, las humillaciones internacionales y los tratados de libre comercio que acaban con los empleos. Y se presenta como el Mesías capaz de revertir la situación. El problema es que sus soluciones son completamente contradictorias. Su política exterior es aislacionista. Incluso hace unos días giró 180 grados en lo que tiene que ver con la seguridad internacional y el papel de la OTAN, al declarar que un ataque a un país miembro no desencadenaría de manera automática una reacción de defensa, sino que en cada caso habría que evaluar si el país en cuestión ha cumplido sus compromisos con los Estados Unidos. Como hemos dicho en la hora de la verdad, él plantea que todos los países de la OTAN deben contribuir más de lo que están haciendo ahora a su propia seguridad. Y su doctrina America First, o Primero América, significaría que los Estados Unidos renuncian a su liderazgo para garantizar la seguridad mundial. En esto se parece a Bernie Sanders, quien aboga porque su país renuncie a ser el policía del mundo. Por lo demás, Trump reitera sus polémicas propuestas como construir un muro en la frontera de México. En cuanto a la inmigración de musulmanes a los Estados Unidos, ha habido un cambio, puesto que ahora no se refiere a todos los musulmanes por el solo hecho de serlo, sino de aquellos que procedan de estados comprometidos con el terrorismo internacional. En fin, doctor Londoño, se trata de un candidato poco ortodoxo que no representa los valores tradicionales del conservatismo norteamericano y que provoca resistencia entre muchos sectores, comenzando, por supuesto, por la prensa liberal en Estados Unidos. Tenemos mucha curiosidad, Roberto, de ver cuál va a ser la próxima encuesta, la que se hace tradicionalmente después de una convención partidista y en las cuales también tradicionalmente sube la popularidad del candidato de ese partido. Vamos a ver qué sucede. Eso es lo habitual, sí señor, que suba después de la convención. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se desenvuelven estos temas. Trump es candidato republicano, pero un candidato no de unión, sino de desunión, porque tampoco estuvieron muchos de los precandidatos que compitieron con él, como Jeb Bush, por ejemplo, Así es. o como, ¿cómo se llama el otro hispano que estuvo hasta última hora? Él estuvo, pero a través de un video, Marco Rubio, sí. Marco Rubio, Pero no fue. a través de un video, pero no fue. No fue, señor. De manera pues que no soplan buenos vientos en esa campaña, pero tampoco soplan muy buenos vientos en la campaña de Hillary Clinton. El desgano va a ser el común denominador en la campaña y en las elecciones. Los americanos no creen ni quieren a ninguno de sus dos candidatos. Ese es el trágico panorama de la política en los Estados Unidos. Y en un minuto estaremos con Iván Duque, senador del Centro Democrático Generación del 14, hablando de este tema del plebiscito que es un enredo monumental. En un minuto.